No puede ser. Después de cumplir con todo lo que ellos me exigieron, me quieren asesinar. Fue la propia Gertrudis la que le puso precio a tu cabeza. Y según tengo entendido, uno bien alto. Es ella la que te quiere muerta. ¿Y quién va a matarme? ¿Tú? ¿Pedro? No. Pedro no lo hará por respeto a que tú cumpliste con lo acordado y mataste a Marco Aurelio. Solamente por eso te dará chance de huir. Dios mío. ¿Y mi hijo? ¿Él también corre peligro? No lo sé. No lo sé, pero para evitar riesgos es mejor que el niño se quede conmigo. ¿Cómo me voy a ir de aquí sin mi hijo? Lorena. Todo esto es tu culpa. ¿Quién te manda a enredarte con Alberto? Gertrudis te sentenció a muerte porque el heredero se enamoró de ti. Así que tienes que irte hoy mismo. Soy una mujer segura de mí misma, Patricia. Yo no soy lesbiana. Disculpa, Malena, pero esa no fue la pregunta que te hice. Isabel, aparte de ser mi cuñada, es mi amiga. Y nos unimos ahora más que nunca porque es la única que me apoya. Si descubres segundas intenciones en ella, tienes que decirme. Y más mientras estemos tratando el tema de la custodia de tu hijo. Malena, ¿por qué no te altera este tema? Por los ataques de Pablo. Se me hace ahora mucho más fácil. Estoy segura de lo que siento y de lo que pienso. Nunca he dudado de mi sexualidad. Aunque la sexualidad no influye en los derechos de una madre, Pablo va a atacar por allí. Él sustentará que abandonaste tu hogar para tener una relación con su hermana. Patricia, lo último que quería hacer era irme a vivir con Isabel. Agoté todos los recursos. Le pedí a mi mamá que me dejara vivir con ella en su casa y se negó. Yo no podía seguir permitiendo que mi hijo viera todas las peleas que yo tenía con Pablo. Todo lo hizo intencionalmente. Es tan astuto que me volví igual que él. Y lo hizo todo para que yo me rindiera. Así de sagaz es Pablo como abogado. Por eso tienes que tener en cuenta, Malena, que de ahora en adelante todo lo que tú hagas, él lo va a usar en tu contra. Si lo que yo acabo de ver no es lo que yo estoy pensando, entonces explíqueme qué fue lo que yo vi. Porque si eso es una nueva técnica para lavarse los dientes. No me importa lo que piense, no tengo por qué contestar, no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Tú no, pero mi hijo sí. Tú eres una mujer madura, hecha y derecha. Bueno, ni tan derecha. Porque eso estarse besando con un muchacho. Eso dice mucho de ti. Que eres una mujer torcida. ¿Qué digo yo torcida? ¡Réquete torcida! Mamá, yo no soy ningún muchacho. Yo tengo edad suficiente para besarme con cualquier mujer sin sentirme culpable. ¡Culpable! Deberían sentirse las señoras, madres de sus hijos, que se aprovechan de estos para conseguir un beneficio propio, poniendo en riesgo su estabilidad física y emocional. Lo quiero saber. Y quiero que me lo digan ahorita. ¿Ustedes dos tienen una relación? Porque si tienen una relación, yo quiero saberlo ahorita. Porque agarro mi maleta y me voy bien lejos donde nadie me conozca para no pasar esta vergüenza. ¿Tú te imaginas que Lucio se entere de esto? Mamá, No sé mamá. Respira. Piensa en lo que dices. El juez Trejo no tiene por qué enterarse. Porque sencillamente entre Ricardo y yo no existe ninguna relación. Yo no tengo mal gusto. Yo prefiero tragarme un sapo vivo que tener una relación con este imberbe. Aunque tu caso es muy común, no deja de molestarme que una niña tan joven se arruine la vida por inconsciente. Lo que vas a traer al mundo es un hijo, no un juguete. Tú no estás preparada para eso. ¡Cuánta inmadurez! Señora, gracias por sus palabras, pero ya todo eso lo sé. Y no hace falta que un extraño me lo recuerde. Tú muy bien puedes evitar que Patricia represente a Malena. Por favor, Gertrudis. No es que le tenga miedo, para nada. Pero entre menos obstáculos haya, más rápido puedo recuperar a tu hija.
Tu bandera tiene que ser que no te quieres divorciar, pero que tu esposa prácticamente te obligó por sus acciones irresponsables. Alega que tú quieres recuperar tu matrimonio. No, eso no es problema, porque yo amo a tu hija. Yo no tengo otra mujer. ¿Y por qué la maltratas? No me lo niegues, Pablo. Yo me he hecho la vista gorda con ese asunto porque conozco lo dramática que es Malena. Pero hay una realidad y es evidente. Tú la golpeaste. Ella cambió, Gertrudis. Ella íntimamente ya no es la misma. A tu hija ya no le gusta tener relaciones conmigo. Le resulto desagradable. Y eso uno no nota. Ahora entiendo por qué te sentiste desplazado. Y querías dominarla de alguna manera porque en la cama no te satisface. Uno como hombre pierde los estribos. Yo muy bien pude haberme buscado a una mujer en la calle. Y no lo he hecho. Porque yo amo a tu hija. Eso es más que suficiente para mí. Así que cuenta con mi apoyo. Detesto a las mujeres que se sacrifican toda la vida por falta de placer en la cama. Todo esto que está pasando es tu culpa. Tu romance con Alberto desató la ira de Gertrudis. Así que vete si de verdad valoras tu vida en algo. Yo no me voy de aquí sin mi hijo. ¿Tanto amas a ese mequetrefe que eres capaz de entregar tu vida por la de él? Lorena, te van a matar. Piensa en el niño. En él estoy pensando. Yo no me puedo ir y dejarlo a la deriva, solo y desamparado. Gertrudis me quiere muerta. Y no tendrá descanso hasta conseguirlo. No importa cuán lejos me vaya, ella me seguirá. Así que yo tengo que garantizar el bienestar y seguridad de Ignacio. Te estoy diciendo que se va a quedar conmigo, que soy su papá. Y lo primero que harás es entregárselo a Nilda para que le pegue y lo castigue sin comer. No, señor. Yo no confío en ti para que cuides a mi hijo. Tú casi me lo dejas morir. Así que si yo me tengo que ir, mi hijo se viene conmigo y punto. Tú besas a mi hijo a la fuerza y después lo insultas. Entre Ricardo y yo solo existe una relación de trabajo que no va más allá de la paupérrima amistad laboral. Una equivocación la tiene cualquiera. Y ese beso insípido por demás fue una equivocación. Mamá, tú además de estar chiflada quieres arrastrarme a mí también. Yo no te dije que las Marías eran mis novias y cuando me vieras con ellas no me molestaras porque es la única manera que tengo para sacarles el dinero. Sí, sí, es verdad, sí. Pero es que se me revuelve el estómago. Me hierve la sangre cada vez que te veo con ese guarda de mujeres. Tú no puedes enamorarte de ninguna de ellas porque todas son unas ladronas. María Bonita no es ninguna ladrona. Quiero decir que todas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué pasó con María Lourdes? ¿Es ella la que se robó el $1.000.000? Bueno, yo creo que sí. Porque una mujer tan amargada como esa es capaz de robarse cualquier cosa con tal que otro no se lo disfrute. No lo sé con certeza. Pero estoy casi seguro que ella fue la que cobró tu cheque. Porque yo le pedí unos dólares prestados y me dijo que los tenía. ¡Claro que es ella! Por supuesto que es ella. Tú tienes que seguir con ese romance. Hasta recuperar nuestro $1.000.000. Bésala, abrázala, hazle el amor, hazle el favor. No. Bueno, entre la guerra y el amor todo se vale. Y más cuando se trata de $1.000.000. Mi secretaria me advirtió que me estaba esperando una niña. Yo pensé que estaba bromeando. ¿Tú vienes por orientación o estás embarazada? Lo segundo. ¿Y tu representante legal? Me mandó sola. Está trabajando. Te voy a hacer un examen para revisar tus valores. Pero voy a ser sincero contigo. Virginia. Tu embarazo representa un gran riesgo para tu salud. Me voy a morir. Debes tener cuidados especiales porque tu cuerpo no está preparado para dar a luz. Es como si forzaras a una flor a abrir antes de tiempo. Sí, yo leí algo de eso. Pero antes las mujeres parían muy jóvenes y... El embarazo adolescente no deseado es una problemática fuerte que estamos enfrentando hoy día.
Si bien algunos casos no tienen consecuencias graves, debes estar preparada para enfrentar o un aborto espontáneo o tener que resistir la labor de parto. Entiendo que te guste la enfermera, que sientas curiosidad por la mujer. Yo también soy hombre y sé que es atractiva, pero piensa en tu mamá. ¿Y mi mamá? ¿Y qué tengo que pensar? Gertrudis no aceptará que tú tengas un noviazgo con Lorena. Es que no es un simple noviazgo, tío. Yo la quiero para algo más serio. Gertrudis no se merece que le lleves la contraria así. No ahora. Que está tratando de levantarse de las cenizas, retomando su vida después de la muerte de mi hermano. Y yo también tengo derecho a levantarme y darle sentido a mi vida, y lo pienso hacer con Lorena. ¿Y hasta dónde piensas llegar con esa mujer? Hasta el matrimonio, si ella acepta. Así que gracias por tus consejos, tío, pero no te preocupes más por mí. Yo sé mantenerme solo, sobrevivir a mis problemas y seguir adelante. ¿Estás seguro? Porque por lo que veo solamente estás pensando en ti. ¿Has pensado en Lorena? ¿Te has puesto en sus zapatos? ¿En lo difícil que será su vida junto a ti si tu mamá le hace la guerra? Yo sé perfectamente la decisión que estoy tomando. Y quiero a Lorena en mi vida. Primero como novia y después como esposa. Lorena, aquí no se trata de lo que a ti te guste o si quieres o no que Ignacio se quede conmigo. Aquí se trata de que le pusieron precio a tu cabeza y que tienes que huir porque no tienes otra alternativa. Estás marcada. Guillermo, tú serías capaz de matarme por dinero. A mí, la madre de tu hijo. Por eso quieres que huya, ¿verdad? Para dispararme por la espalda porque eres tan cobarde que no te atreves a hacerlo de frente. Cállate, Lorena, cállate. Cállate porque tú no sabes lo que estás diciendo. No tienes que hacerlo, Guillermo. No tienes que matarme. Lo único que tienes que hacer es dejarme ir con mi hijo. Y te juro que nos desaparecemos para siempre. Pero no lo hagas. No lo hagas, Guillermo. Por favor, no me mates. Lorena, yo no voy a matarte. Yo no podría matarte. Pero entiende que tampoco puedo evitar que otro lo haga. ¿No me vas a defender? ¿Cómo? Ya Gertrudis le puso precio a tu vida y ofreció una gran recompensa. Ya todos los asesinos a sueldo deben estar buscándote para matarte y cobrar ese dinero. Entonces, ¿qué hago? No me escuchaste en todo este tiempo lo que te he estado diciendo. Tienes que irte. Te estoy dando la oportunidad de que huyas. Tiene que haber otra solución. ¿Cuál, Lorena? Llamar a Alberto y decirle, yo soy la mujer del sicario. Yo maté a tu papá, pero es que ahora tu mamá me anda buscando para matarme. Alguien tiene que ayudarme. No hay nadie. Huye, Lorena. Déjame al niño, eso es lo que tienes que hacer. No me atormentes, no me atormentes. Déjame en paz, déjame pensar. Yo tengo que pensar en algo, tengo que encontrar otra solución. Que conste que te lo advertí. Tu vida y la del niño quedan en tus manos. ¿Qué haces aquí, Malena? Necesito un abogado para que me divorcie y Patricia aceptó. Pensé que antes de aceptar un caso lo consultábamos. Pero ya veo que los abogados socios se quieren independizar. No estoy de acuerdo, Patricia, que acabes con un matrimonio donde aún hay amor. No hay amor, mamá. Ya te dije que no amo a Pablo. Déjate de sarcasmos. Basta ya. ¿Cómo quieres que ame a un hombre que abusó de mí y me golpea? Si buscaste un representante legal, es ella quien tiene que hablar por ti de ahora en adelante. Deja de anularme y escúchame, mamá. Basta de manejarme la vida a tu antojo. Y qué triste, de verdad, qué lamentable que no me apoyes. Y aunque hagas todo lo posible para que no me divorcie, déjame decirte que sí, me voy a divorciar. Tu clienta me está retando. No lo puedo creer. Mi papá me entendía perfectamente y él jamás hubiese tomado una decisión mía como un reto personal, mamá.
Para él, lo más importante era mi felicidad. Patricia, tu cliente te va a hacer quedar muy mal cuando se dé cuenta que comete un error enfrentándose a su marido y sobre todo a mi escritorio jurídico. Yo nunca pierdo. Puedo perder al bebé, doctor. Tu útero no está preparado para sostener el embrión y tu cuerpo aún no está generando los nutrientes suficientes para el desarrollo del bebé. Por eso es que son comunes los abortos espontáneos. Yo no quiero estar embarazada. Y seguro intentaste algún método para interrumpir el embarazo, cosa que complicaría muchísimo más tu cuadro. No. Sí lo pensé, pero nunca me atreví. Podría generar enfermedades infecciosas, alteraciones en el útero, desprendimiento de la placenta, infección en el líquido amniótico y otra serie de complicaciones que van a desencadenar un parto prematuro. Dios mío, doctor, me asusta. No. Yo cumplo con mi responsabilidad de informarte de los riesgos de un embarazo a tu edad. El bebé puede venir con problemas de malnutrición o incluso con malformaciones. ¿Y yo cómo voy a quedar? Bueno, en estas circunstancias son recurrentes los cuadros de anemia, los problemas de nutrición, sin contar con la cantidad de consecuencias psicológicas que puede traer. En muchos casos, la vida de la madre corre un riesgo mucho mayor que en un parto normal. ¿Y qué piensas hacer con las otras 3 mujeres? Deberías votarlas ya. No puedo, mamá, porque todas ellas tienen dólares. Y no sé cuál fue la que te estafó. Ay, ten cuidado, hijo, porque si tu papá se llega a enterar que tú andas detrás de ellas para sacarles dinero, va a pensar que tú eres un proxeneta. No, yo no soy nada de eso. Yo te estoy ayudando a recuperar un dinero que perdiste. Y si me metí en este problema es porque te amo y porque no quiero que a mi papá le dé un infarto si se llega a enterar que en la cuenta falta $1 millón. Es que ya soy una maravilla. Un ser de luz, un ángel de la divinidad. Yo debo ser una mujer muy buena para que Dios me haya premiado con hijos tan maravillosos como ustedes dos. Ay, Ricardo. Yo vine solamente para decirte que tienes un problema muy serio, porque esa señora te quiere muerta y enterrada. Y si nosotros dos no hacemos el trabajo, se lo va a encomendar a otra persona. Esa señora mandó a matar a su esposo sin que le temblara el pulso, Lorena. ¿Qué te hace pensar que no lo va a hacer contigo? Yo se lo dije, Pedro. Le dije que agarrara su dinero y se largara, pero no. Ella es terca e insistente y no entiende. Alberto, yo tengo que llamar a Alberto. Usted no va a llamar a nadie, porque tendrías que decir toda la verdad. Y eso no te conviene, porque tú asesinaste a un hombre, y mucho menos a nosotros, que hemos matado a varios. Así que, te callas y te vas. O te callas y te mueres. Fácil. Gracias por ayudarme a recoger mis cosas. Estos momentos nos hacían falta, hermana. No te voy a dejar sola. No sé en qué momento se nos complicó tanto la vida. ¿A ti? Cuando aceptaste casarte con Pablo. Por eso no puedo seguir casada con él. No soporto ni su olor, ni su forma arrogante de hablar, ni su mirada. Nada. Bueno, pero ya estamos resolviendo. Créeme que él está perdiendo mucho. Nuestro matrimonio se fue desvaneciendo. Llegué a obstinarme tanto que lo agredí físicamente. No podemos seguir juntos un día más y te lo juro que salimos en las portadas de cualquier diario por crimen pasional. Yo preferiría que te vinieras a la casa. Eso es lo que hubiese hecho papá. Recibirte. El abandono de hogar es un error. Isabel me abrió las puertas de su casa. Y yo acepté. Y Pablo me atacará con todo. Le pedí ayuda a Patricia. Ella es buena en estos casos, a pesar de su corta edad. Tu relación con Patricia nunca llegó a nada, ¿verdad? Ya. Estamos recogiendo tus cosas y hablando de ti. No me hagas preguntas. Ojalá Patricia no se deje intimidar por mi mamá. Porque ella es la primera que la va a manipular para que no te defienda.
Aquí me tienes, Gertrudis. Tú dirás. Falta el tan común suegra. Y el tono de tu voz suena distante. Eso quiere decir que sabes que estás aquí para negociar. No entiendo. No me faltes el respeto subestimando mi inteligencia. Y no lo hagas contigo misma. ¿Qué quieres? Que rechaces la defensa de Malena. ¿Por qué? Porque te acarreará consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Las consecuencias del tipo de que quedas fuera de mi escritorio jurídico. Porque en Corona, Sotillo y Asociados somos como una familia. Y el que le pega a su familia se arruina. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿Alguna vez me has visto equivocarme? Yo represento a Fémina y por consiguiente soy socia de ustedes en el escritorio jurídico. Mi esposo te hizo socia porque a él le gustaban las ONG y ayudar a los más necesitados. Pero todo eso cambió, Patricia. Ahora en la firma mando yo y ese derroche no es mi estilo. El hecho de que no sea tu estilo no significa que puedas diluir una sociedad legalmente constituida solo porque te da la gana. Podríamos ir a juicio y durar años litigando el caso. Pero tú no me vas a demandar, mucho menos a tenerme de enemiga, Patricia. Relájate y coopera, que en mi reino se hacen las cosas a mi manera. Y en tu reino, Malena no merece una defensa justa. No. Malena merece quedarse con su esposo porque quiere desbaratar un matrimonio que yo armé. No, Gertrudis. Ese matrimonio lo desbarató Pablo sin ayuda. Y lo hizo muy bien. Tanto que me dio toneladas de pruebas para ganar esa demanda de divorcio con los ojos cerrados y una mano atada en la espalda. Buenas noches, suegra. Ese médico me dijo más de lo que quería saber. Estar embarazada debería ser algo bonito. Y hasta me puedo morir, Carmen. Todo lo que me dijo fue terrible. Estoy asustada. Estar embarazada es una bendición, pero cuando se está preparada física y psicológicamente. Y eso pasa después de los 20 años. Tú apenas tienes 16. Ay, esto es demasiado. Son muchas las desgracias por estar embarazada. Si lo tengo, es un lío porque me puedo morir. Y si no, también. ¿Qué hago, Carmen? Yo pasé por lo mismo, Virginia. Y ni siquiera conté con el apoyo de mi mamá. Y yo también tengo mucho miedo. Porque no quiero que te pase nada malo, mi amor. Pero esta es la realidad que nos tocó vivir. No podemos hacer más. Virginia me pidió dinero y le di suficiente como para ir y regresar en taxi si quiere. Ah, ¿y por qué no fuiste con ella? ¿Qué? Papá, si la acompaño, Virginia es capaz de hacerse una película en su mente y creer que todavía pueda tener algo conmigo. Bueno, pero esas cosas se hablan y se dejan claras. No me voy a arriesgar. Papá, Virginia está obsesionada y no la quiero cerca. Tú me pediste que le diera dinero. Bueno, a ti lo único que te tiene que importar realmente es el bienestar de tu hijo. Cuando nazca, comparto con él. Sí. ¿Sabes? Cuando estabas en el vientre de tu mamá, yo te hablaba. Recuerdo a Paulina. Le encantaba ponerte música. Le encantaba. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque desde que se está criando el embrión, ya hay vida. Y esa vida hay que honrarla con responsabilidad. Una cosa es Virginia y otra cosa es tu hijo. Pero considera que en los próximos 9 meses, ambos van a ser un solo ser. Sí, papá. Ya veré qué puedo hacer. Intenta ser su amigo. Eres el adulto y el más maduro. Compórtate como tal. No, yo no te pido que tengas una relación con Virginia. No, no es eso. Pero sí que seas responsable con tu paternidad. Y es preferible que lo hagas por iniciativa propia y no que yo te obligue.
Uno no puede tenerlo todo en la vida, Lorena. O te sacrificas tu vida, o sacrificas a tu hijo, o tienes otra solución. Puedo hablar con Omar. Le puedo contar que yo entré a esa casa, maté... Tú no puedes hablar con la policía, porque venderías a Gertrudis, nos venderías a nosotros e irías presa por asesina. ¿O es que tú crees que a tu hijo le van a permitir estar contigo allí en la cárcel? ¿Ah? De cualquier manera lo vas a perder, Lorena. Porque yo también caería preso y el niño quedaría en manos del Estado. O, no sé, quizás se lo dan a mi mamá. No puede ser. Estoy atrapada. Pablo es muy astuto y seguro te va a atacar por mudarte con Isabel, sin importarle que le va a hacer daño a su hermana y a su propio hijo. Eso lo tienes que manejar muy bien con Patricia. Ella me advirtió que él va a alegar que soy lesbiana y amante de Isabel. Está herido en su vanidad. Tú eres una gran mujer y él no supo mantenerte a su lado. Le atacaste el ego. Así que lo mejor que puedes hacer es mudarte. Pero tengo que confesarte algo. Me incomoda mucho tener que mudarme con Isabel. Ella siente algo por mí. Tiene fotos mías en su casa. Eso no me extraña, hermana. Tú eres una mujer excepcional. Y Isabel es toda una dama. No creo que intente nada inadecuado. Y mucho menos aprovecharse de tu situación. Eso sí, mejor que dejes todo bien claro. Para que no alimentes equivocadamente lo que ella siente por ti. Me da demasiada vergüenza. Tú le dijiste a Alfonso que no te interesaban sus galanteos. Sí. Bueno, tienes que hacer lo mismo con ella. Decirle que no estás en la misma sintonía. Que las une una amistad. Así no dejas espacio a confusiones y no le haces daño. Sí, tienes toda la razón, pero a Alfonso le hablé claro porque me confesó sus intenciones románticas. Voy a buscar el momento para hablar con Isabel sin tener que ofenderla. Herirla me haría mucho daño después de todo lo que ha hecho por mí. ¿Hablaste con Alberto? ¿Qué te contó? Lo que los dos sabíamos. Alberto está empeñado en relacionarse con la enfermera. ¿Y tú por qué estás de mal humor? Patricia, que cree que puede desafiarme sin pagar las consecuencias. Pero déjala que venga lloriqueando por Alberto. ¿Y Pedro? ¿Hablaste con él? ¿Va a acabar con la enfermera? ¿Cuándo? No sé si la maten, pero sí la sacarán fuera de circulación y la mandarán bien lejos. Y con eso basta. No. A mí no me basta. La quiero muerta, no de vacaciones. Pero Gertrude... Pero nada. Conozco a Alberto. Y si de verdad está enamorado, luchará por ella y la buscará donde esté. Por eso hay que matarla. Además, esa mujer sabe mucho de nosotros. Podría ser nuestra ruina. Gracias, hermano. Eres el mejor hermano del mundo. Mi hermano el investigador. Ay, como quisiera poder retroceder el tiempo y que papá estuviera con nosotros. Él era el único que podía entendernos con solo mirarnos. Sí. Yo también te quiero mucho, hermana. Mi papá nos hace mucha falta. Pero quiero que sepas que estoy contigo en todo. Qué bello. Eres el único hombre en el que puedo confiar. Ojalá y mi hijo se parezca a ti. Pero, hermana, nada de esto es gratis. Yo necesito que tú hables con mi mamá y la convenzas en que acepte mi relación con Lorena. ¿Tienes una relación con la enfermera? Es que cuando se fue de la casa, sentí que le iba a perder. Fui, hablé con ella, le pedí que fuera mi novia y aceptó. Aunque te voy a decir que me costó un poco, porque tiene la vida un poco complicada. Pero, hermana, esa es la mujer que yo quiero hasta envejecer. Te apoyo. Eso sí. ¿Estás enamorado de ella o es como con Patricia? No, Patricia es otra cosa. Patricia es una gran mujer. Pero Lorena no tiene palabra. ¿Y papá? ¿Él estaba de acuerdo con esa relación? Es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace
Papá no se opuso cuando le dije que me gustaba Lorena. Me dijo, hijo, sigue tu corazón. Pero cuando se enteró que tenía una vida complicada, cambió de parecer. ¿Y qué tan complicada es? Bueno, tiene un hijo con un hombre problemático. Además se lo quiere quitar. Y su hijo está enfermo. Por eso mi papá me dijo que lo pensara mejor. Y tú le hiciste caso. Te conozco. Sí, y por eso le pedí que fuera mi novia. ¿Y qué piensan hacer con el padre del niño? No están casados. El hombre es un delincuente y no lo conozco. Pero no creo que nos traiga problema la relación. Ten mucho cuidado. La manera de pensar y de actuar de esa gente es muy diferente a la nuestra. Lorena es la mujer de mi vida. Aún no le he pedido matrimonio. Pero si las cosas siguen como van, con ella me caso. Increíble. ¿De verdad? Sí. No lo puedo creer. Qué buena noticia, hermano. De verdad. Tengo que conocerla mejor. A ver si me dice cuáles fueron esos trucos que usó para conquistar al soltero más cotizado de la ciudad. Estoy enamorado, hermana. Aunque tengo miedo de decírselo, por temor a que se espante. Pero mi plan con esa mujer va en serio. La cena ya está lista y... ¿Y qué? ¿Qué te pasa, Norma? ¿Por qué lloras? No, por nada, señora. No se preocupe por mí. Habla, Norma. Deja el teatro. ¿Qué te sucede? Es que extraño mucho al señor Marco Aurelio. A él le gustaban las cenas en familia y hoy preparé su plato preferido. No te sientas mal, Norma. Todos extrañamos a mi hermano. Pero no por eso le vamos a rendir culto. Marco Aurelio murió y ya no está entre nosotros. Así que asúmelo, Norma, y continúa con tu trabajo. Está bien, señora. Se hará lo que usted diga. La cena ya está servida en el salón. Pueden pasar cuando gusten. Por favor, Gertrudis. Cualquiera te hoy dirá que estás feliz de que mi hermano esté muerto. ¿Y lo estoy? Pero para el resto del mundo tienes que hacer las veces de viuda dolida para no despertar sospechas. Vamos a cenar. Es verdad. Vamos a cenar. Vas a tener cambios hormonales. Vas a sentir que todo te molesta. Cuando te mires al espejo te vas a complejar porque, bueno, vas a engordar, las caderas se ensancharán y ya no tendrás ese cuerpazo de Miss. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa ser gorda o lo que sea si me puedo morir? Tenemos que ser positivas, Virginia. Todo va a salir bien. Yo lo sé porque le ruego a Dios y a la Virgen que así sea. Ese ser que crece dentro de ti, estás dándole vida. Y por eso sientes que se consume la tuya y comienzan los vómitos, los mareos, las náuseas, la depresión, la acidez. Ya, por favor, ya. Dios mío, ¿en qué lío me metí? Y Carmen, ayúdame, o mejor cállate. No sé qué quiero. Tengo miedo. No sabes la rabia que me da lo que hice. Me da rabia conmigo misma. Te juro que lo que quiero es morirme para no tener que seguir aguantando todo esto. Así que la próxima vez irás con Virginia al médico. No me voy a involucrar con ella, papá. Le doy dinero y eso es suficiente. Cuando te pedí responsabilidad sobre tu niño, no me refería solo al dinero. Ella es una menor, apenas tiene 16 años y tú no vas a ser tan caradura que la vas a dejar sola afrontar ella su embarazo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que seas responsable en todo sentido. Yo nunca los dejé solos. Siempre me preocupé por ustedes, por sus decisiones, por su futuro. Quiero que les pase siempre lo mejor. Nunca les faltó dinero, ni atenciones, ni cariño. Así que lo que yo hice por ti, lo harás tú por tu hijo. Está bien, papá. No te alteres. No, pero es que me altera tu inmadurez y tu desenfado con la vida. Tuviste pantalones para acostarte con una menor de edad. Bueno, muy bien. Pues ahora sé hombre y asume correctamente tu paternidad. ¿Por qué tienes pena entonces? Si tú y yo somos novios. Yo te quiero ayudar, no solo porque somos novios, sino porque yo también soy abogado. Está bien. El examen que tengo es sobre la estafa. Tengo que exponer un caso y defenderlo.
La estafa. Bueno, en primer lugar tendrías que saber qué es la estafa. La estafa es una conducta engañosa con ánimos de lucro injusto propio o ajeno que induce a cometer un acto de disposición con perjuicio para su patrimonio o de un tercero. En el Código Procesal califican la estafa como estafa simple, estafa agravada, la defraudación, estafa calificada y la apropiación indebida. Si quieres te ayudo a montar un caso de apropiación indebida. Tengo el profesor más bello del mundo. Cualquier alumna moriría por estar en alguna de tus clases. Entonces, armamos el caso. No te preocupes por eso. Ya se me ocurrirá algo. No puede ser, no puede ser. Yo todo lo que hice, lo hice por mi hijo. No puedo ni siquiera pensar que va a vivir de nuevo con tu mamá. No tienes mucho tiempo para decidir, Lorena. Déjame al niño, agarra tus maletas y te vas de una vez. Eso es lo que tienes que hacer. No voy a abandonar a Ignacio y tampoco me iré sola porque sé que apenas me descuide ustedes me van a matar. Yo prefiero estar presa que muerta. Entonces, ¿vas a hablar? No confío en ustedes. Sé que me quieren matar. Tienes 24 horas para que te decidas y no abuses de mi bondad. Si mañana no desapareces, olvídate del mundo. ¿Por qué tienes que ser tan bruta, Lorena? Si te hubiésemos querido matar, lo hubiésemos hecho aquí mismo. ¡Ahora vete ya! ¡Claro que me voy a ir! ¡Por supuesto que me voy a ir, pero con mi hijo! Ignacio es mi hijo también. Y no te lo vas a llevar. La primera vez que vi a Lorena la vi como cualquier mujer. No sabía que era aquella niña que con apenas 10 años me escribió aquella carta de amor. Pero yo me enamoré de ella porque era una mujer espectacular, hermosa. La vi como una mujer. ¿Y qué pasó cuando supiste que si era Lorena, la muchacha a la que le ofreciste matrimonio cuando fueras grande? Al principio me sentí algo incómodo, hermana. Pero después fue como un gran rompecabezas. Y cada pieza encajara en su lugar. Fue algo más fuerte que yo. ¿Tú crees en el destino? Lo que faltaba, Alberto. Ahora vienes a alcahuetear las sinvergüenzuras de tu hermana. No vas a sacar nada. ¡No! ¡Tiene que ver con ser malísima, desgraciado! ¡Alberto, por favor, ya! ¡Por favor, ya! ¡No lo agredas! ¡No lo agredas! ¡Lo va a usar en mi contra en el juicio! Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver, me alimenta un corazón traicionado. ¡Es un cobarde! ¡Es un pobre hombre! Que maltrata a mi hermana para justificar tus frustraciones y la poca cosa que eres. Cuidado con lo que dices, cuñado. Cuidado con lo que dices. ¿Cuál es tu problema? ¿Ah? Dime cuál es tu problema. Que mi hermana sea mejor ser humano que tú, que sea mejor profesional, que gane más dinero que tú. ¡Alberto, por favor, ya! ¡No le eches más leña al fuego! ¿Qué hacía tu papá con el pequeño Pablo? ¿Ah? Te castigaba a punta de correazos, te maltrataba. Y por eso tú creciste odiando a las mujeres y a tu mamá. El perfil psicológico perfecto para justificar tus acciones, de cobarde. ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada de mí! ¡Alberto, basta! Si vuelvas a poner una mano encima, mi hermana, yo vendré a repetirte el castigo a punta de correazos para que aprendas a ser un hombre de verdad. No va a pasar nada. No. Alberto, vamos. Pero ¿por qué no te dejas ayudar? Mira que ya tengo el ejemplo perfecto para el caso del estafa. Es que me da un poco de vergüenza porque tú tienes experiencia y yo estoy aprendiendo. No tienes excusa. Presta atención. El ejemplo es el siguiente. Un cheque en blanco firmado por el titular y cobrado y apropiado Si yo fuera una estafadora, ¿cómo me defenderías? Tú no eres una estafadora, ¿o sí? Estoy jugando, defiéndeme. Bueno, lo primero que haría sería pararte frente al jurado para que los convenzas de tu inocencia con tu belleza, simpatía y hermosura. Y luego apelaría a pagar fianza para que no nos den privativa de libertad.
Yo me afincaría en el sujeto pasivo, en este caso, el dueño de la firma en blanco, y alegaría la apropiación de cosas perdidas como consecuencia de un error o caso fortuito. Y suponiendo que la defensa desconozca al dueño de la cosa apropiada, eso califica una pena menor. Oye, le tengo una historia. Y es que ella está tan cerca, pero tan lejos. Ay, Dios mío. José Pablo, mi amor, me quedé dormida. Despierta mientras yo preparo el desayuno para salir. Ya, déjalo puro. José Pablo, desayuno. Aquí está tu café. Y no te preocupes que yo lo llevo al colegio. Sí, tía, pero te baja para que todos mis amiguitos te conozcan. Así. Muy bien, pero ahora a lavarse los dientes, vamos. ¿Y cuál es el problema? Estar embarazada no es estar enferma, ¿o sí? Con todo lo que me dijo el médico, yo creo que sí. Oye a tus amigas, Virginia, lo mejor es que vayas para el colegio. No te metas, Carmen, por favor. Tienes que ser valiente, Virginia. Y si se meten contigo, nosotras te vamos a defender. No, yo ni siquiera estudio en el mismo salón que ustedes. Me ven como si fuera un extraterrestre. Es horrible. Señora Carmen, Virginia está mal. Virginia. Cuidado, Virginia, mi amor. Virginia. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, por favor, mi amor. Virginia. ¿Me puede decir la hora, por favor? Hora. Hace un lustro que yo dejé de cumplir años y desde ese día me prometí no contar los días ni las horas. Yo vivo el tiempo feliz sin medir los pasos que doy hacia la muerte. ¡Qué señora tan intensa! Bueno, eso es lo que yo quiero que hagas, pues. Para que veas todos esos expedientes y tú me digas si algo está bien ahí o no. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué tienes? ¿Pero de quién te estás escondiendo? ¿Quién te quiere hacer daño? Aquí está tu madre para defenderte. Ay, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ricardo? José Pablo, ¿ya estás listo? ¡Ya voy, tía! Isabel, me gustaría hablar algo contigo antes de que te vayas. Sí, claro. ¿Hay algún problema? No es eso. Es solo que me gustaría dejar algunas cosas claras entre nosotras. Lorena, ¿qué haces aquí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Viste algo? ¿Te pasa algo? No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Solo tenías que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer. Y es el amor que me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. Me enseñaste a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón fue traicionado, siento que lo nuestro